Es principalmente nuestro trapillo. Entonces, este es el que voy a usar hoy. Este trapillo es semilicrado, no es totalmente licra. Allí pueden ver, es semilicrado, pero es de algodón. No es trapillo pluma o polilicra, no, es trapillo algodón licrado. Entonces, el mío, así abierto, se ve más o menos así, es de 2.5 centímetros. Entonces lo ideal es que ustedes consigan también un material que no sea de más de 2.5. Por ese lado, nuestro trapillo. Yo voy a usar esta aguja que es de 6 milímetros porque el trapillo no es tan grueso y como pueden ver me queda perfecta esta aguja para el trapillo. Entonces de 6 milímetros voy a usar cinta métrica, les aconsejo que tengan una a la mano. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener el trapillo diferente. Ustedes van a conseguir un trapillo diferente al mío. Entonces por eso no me gusta mucho hablar de número de cadenetas, de vueltas. ¿Por qué? Porque pueden ser más o menos dependiendo del trapillo que ustedes tengan. Entonces esa es la idea, ¿no? Entonces vamos a medir todo con centímetros para darse una idea. Las tijeras y ya entonces otras herramientas que vamos a necesitar. Por aquí tengo esta pinza. También este atornillador, por si voy a usar un broche como este que ven acá. Un pegante instantáneo para terminar las hebras, para que no se suelte. Pues un hilo y una aguja por si llegan a necesitar que de pronto el trapillo les sale cortado, disparejo. Lo ideal es cortarlo disparejo y entonces coser un extremo con el otro, después con el hilo. Y bueno, para los accesorios, los herrajes, entonces por aquí les muestro. Tengo 3 mosquetones, yo voy a usar los herrajes plateados, entonces tengo 3 mosquetones. Voy a usar 2 para la correa y 1 para la borla decorativa. Aquí tengo 2 argollas media luna, que estas son pues de las que no se abren, estas son más bien duritas. O también pueden usar estas argollas mosquetón, que son de las que se abren. Entonces pueden usar pues las que tengan a la mano. Vamos a usar un imán de estos. Pero si ustedes prefieren un broche chapa, pueden usar este. Los que se colocan, eso sí, el estilo que ustedes tengan y consigan, entonces ese es el que vamos a realizar. Bueno, entonces ahora sí les voy a mostrar por aquí lo que vamos a realizar hoy. Vamos a realizar una cartera, un bolso tipo cartera. A mí me encantan los bolsos tipo cartera, la verdad. Son las que más realizo, casi las mochilas o las maleticas que son de colgar en la espalda, casi no. Entonces la verdad me gustan mucho las que tienen muy buen espacio, como esta, miren, tiene muy buen espacio interior para uno llevar cosas y aún así no es tan grande. Entonces uno puede llevarlo sin que sea pesado, sin que estorbe bastante. Entonces este es apenas para esas ocasiones. Nuestra base ovalada está hecha de punto bajo centrado. A mí me encanta hacer el punto bajo centrado siempre para las bases porque me parece que queda muy firme. No queda el bolso quizás demasiado blandito, entonces que se empieza aquí a torcer así. No, me gusta que quede firme, entonces por eso vamos a realizar la base en punto bajo centrado. ¿Listo? Voy a mostrarles, a enseñarles un método que estoy usando últimamente para la base. Y para el cuerpo del bolso como tal, que es este, vamos a usar punto bajo, pero no lo vamos a hacer centrado. Yo por lo general a todos los bolsos les hago el punto bajo centrado, por lo mismo que les digo que queda muy firme. Pero hoy vamos a variar. Entonces les voy a enseñar este punto, algunos ya lo deben conocer, pero les voy a mostrar cómo se realiza este tipo de punto bajo que queda en forma de X. No sé si ahí lo logran ver ustedes, pero este queda en forma de X. No es el punto bajo normal que queda en forma de B, ¿verdad? Este queda en forma de X y se ven como cuadritos, ¿cierto? Como si fuera un panal o algo así, entonces se ven cuadritos. Entonces vamos a realizar este estilo de punto bajo. Listo. Voy a realizar un nudo normal, no lo aprieto demasiado. Listo, entonces aquí en esta parte, como pueden darse cuenta, entonces se ve liso. Aquí no se ve dónde está el nudo, aquí atrás sí se ve, ¿cierto? Aquí ya se ve la unión. Entonces vamos a coger ese nudo
por delante, por donde no se ve la unión del nudo. Por allí vamos a meter el ganchillo. Listo. Y entonces, como les dije, vamos a realizar 14 cadenetas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Traten de hacerlas no tan flojas, háganlo apretadito. De esta manera va a quedar mucho más firme la base. Entonces traten del tejido siempre hacerlo con una tensión media. No lo hagan tan flojo ni tan apretado. Entonces más o menos que no les duele la mano. Si les duele la mano están apretando mucho. Entonces los dos extremos no están bien. Entonces vamos medio a apretar. ¿Listo? Entonces ya tengo las 14 cadenetas. Bueno, ¿cómo vamos a empezar a realizar la primera vuelta? Entonces muy fácil. Vamos a realizar punto bajo. Yo creo que la mayoría ya conocen el punto bajo, entonces les va a quedar sencillo, fácil de hacer. Pero entonces vamos a empezar a realizarlos. Miren, aquí tengo entonces las cadenetas por frente, ¿cierto? De frente. Ahora por aquí voy a voltear un poquito así, hacia adelante. Y por detrás veo unas hebras, miren. Estas hebras son las que vamos a tomar para realizar los primeros puntos bajos. Entonces voy a tomar la hebra que se ve justo ahí, que no tengo que yo aquí levantar demasiado el hilo, no, entonces esta primera que se ve, levantando el hilo, esta primera no la vamos a coger, vamos a saltarla, vamos a coger la segunda, como por ahí, como les muestro. Entonces justo ahí debajo del hilo hay una, pero esa no, sino la segunda. Entonces vamos a coger esa segunda, meter el ganchillo por esa hebra pequeñita, vamos a tomar la lazada, vamos a sacarla y volver a tomar la lazada y pasarla en esos dos. Ese es el punto bajo. Entonces vamos a realizar esto mismo en todas estas hebras. Entonces voy a ir a la siguiente. Entonces aquí la que sigue, por la parte de atrás de las cadenetas, voy a sacar una hebra y cierro para hacer el punto bajo. ¿Listo? Entonces se empieza a ver algo así. Las cadenetas no pierden la forma y ya entonces tenemos la hilera de puntos bajos. Entonces seguimos acá. A la siguiente hebra, entonces punto bajo, la siguiente. Como les digo, no aprieten demasiado los puntos bajos. Aquí entonces tengo la última, que se ve claritica, por eso les decía al principio coger el nudo, digamos hacer la cadeneta por frente del nudo, para que nos quedara por detrás, está fácil de ver. Entonces vamos a coger esa última, hacer el punto bajo, y ya entonces voy a mostrarles por aquí con la cinta métrica. Entonces esta línea de puntos bajos más o menos me mide 13 puntos, casi 14 centímetros realmente. Entonces si les mide 14 está bien. Listo, así vamos. Entonces más o menos 14 centímetros la primera hilera de puntos bajos. Si de pronto les quedó muy poquito, por ejemplo 12 centímetros, bueno, les va a quedar más pequeño, obviamente, 2 centímetros más pequeño. Entonces ya ustedes miran si desbaratan y hacen otras dos cadenetas o algo así. La idea es que les quede más o menos del mismo tamaño al mío, porque obviamente al hacer la tapa, después pegar la tapa al bolso, pues se les va a descuadrar. Entonces es mejor que vayan haciéndolo más o menos de la misma medida. Pues hacen el último punto bajo, pero entonces resulta que aquí vamos a girar por este lado para realizar la base ovalada. Entonces en este último punto que realizamos vamos a realizar otros dos. Entonces ya hice uno, en total debemos tener 3. Entonces en ese mismo voy a realizar otros dos.
Entonces ahí voy 2 porque ya hice 1 y 3. Vamos a ir escondiendo esta hebra en lo posible. Listo, entonces tengo 3. En el mismo punto 3 para que nos gire de esta manera el tejido. Ahora, para seguir aquí, vamos a realizar nuevamente puntos bajos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces sencillo. Aquí ustedes se fijan, ¿cierto? En los puntos bajos que tienen acá. No en este aumento no, sino ya en los que siguen. Y vamos a tomar, para empezar a hacer es la otra línea. Vamos a tomar las cadenetas. A ver, aquí la hebra me estorba ya. Entonces, por aquí se ven las cadenetas, ¿cierto? Vamos a tomar solamente esta hebra. Digamos la de atrás o la de afuera. Miren. Esta es la que vamos a tomar con el ganchillo. Entonces por aquí me fijo, tengo este punto bajo, ¿cierto? Que fue el último que hice antes del aumento. Entonces este me fijo más o menos en la cadeneta que está justo encima de ese punto. Ahí les muestro bien. Entonces en este punto más o menos esta cadeneta. Entonces miren, voy a coger la hebra, solo la que está afuera de la cadeneta. No voy a coger aquí directamente, sino en la parte de arriba de la cadeneta y realizo el punto bajo. Entonces así les va a quedar. Entonces seguimos. Entonces en la siguiente igual. Entonces voy a tomar de la cadeneta, no aquí. Aquí no, sino arriba. Ahí, entonces ahí pueden ver la diferencia en su tejido. Entonces voy a tomar arriba, pero entonces la hebra que está afuera. Voy a tomar entonces lazada y realizar el punto bajo normal. Y se empieza a ver esta línea. Y esta línea es la que nos va a dejar que el tejido no se vea abierto ahí en la base. ¿Listo? Entonces vamos a realizar exactamente lo mismo hasta el otro lado. Ahí pueden ver en mi tejido cómo se va viendo. Queda una línea, ¿cierto? Y esto hace que no se vea un hueco, no se vean huecos en medio de la base. Entonces, por aquí llegué ya al penúltimo punto. Este sería el penúltimo porque aquí se ve otra cadeneta, ¿verdad? Miren, aquí se ve otra cadeneta. Esta no la vamos a tomar por aquí, ¿listo? Esta última no la vamos a tomar ahí, sino que vamos a, ahora sí, a tomarla aquí en el centro, justo donde está el primer punto bajo que hicimos. Entonces justo ahí en el centro vamos a hacerlo. Vamos a hacer ahí el punto bajo que correspondería y vamos a realizar otro. Entonces en total 2. Vean, lo hice muy apretado, entonces es lo que no deben hacer ustedes. Entonces 2 en ese mismo punto. ¿Para qué? Para que aquí me queden 3 puntos, igual que en el otro lado. Entonces, como pueden darse cuenta, aquí me quedó 1, 2 y 3 con el primero que hicimos de la anterior hilera. Aquí al final terminamos con aumento igual que en el otro extremo. Bueno, ¿cómo vamos a cerrar y abrir vuelta? Entonces les voy a mostrar cómo lo hago con este tipo de base. Entonces voy a soltar la orejita que tenía en la aguja. Voy a meter aquí en la primera que se ve, esta es la primera cadena que se ve arriba, ¿cierto? Voy a meter de atrás hacia adelante el ganchillo. Voy a coger la orejita y la voy a jalar hacia atrás. Listo, jálenla. Y entonces voy a sacar la aguja y voy a jalar esa orejita para abrirla. Entonces jalo un poquito, jalo, no demasiado, por ahí. Entonces la jalo y me queda así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a coger esa orejita larga, ¿cierto? Que hice, esa hebra, y voy a pasar el tejido por allí. Entonces miren, aquí tengo
cerrado, voy a pasar el tejido por allí. Listo, miren, estoy tratando de hacer un nudo. Entonces voy a pasarlo por allí y voy a tomar la hebra que va pues al ovillo, al trapillo, y la vuelvo a jalar para que se cierre esta orejita. Entonces jalen, jalen para que se cierre. Listo. Entonces ya cerré esa primera vuelta y me quedó la hebra así sola. Entonces esta es una forma en la que podemos cerrar la primera vuelta. ¿Para qué? Para que luego en las siguientes vueltas sea mucho más fácil aquí cerrar y abrir, y que no nos quede una línea por ahí, una cicatriz que queda a veces cuando uno abre y cierra mal, ¿no? Bueno, entonces ya teniendo esta primera vuelta, vamos a realizar la segunda, que ya vamos a realizar aumentos. ¿Listo? Entonces vamos a tomar, aquí tengo la hebra. Voy a tomar por aquí, entonces aquí están los 3 puntos, ¿cierto? Del extremo del aumento. Voy a tomar el primero, o sí, el que se ve en la primera hilera del aumento. Voy a tomar el que está en el extremo. Voy a tomar la hebra por detrás, la voy a llevar por allí y realizo el punto bajo. Listo, como pueden ver ahí, entonces realicé el punto bajo centrado. Entonces centrado es que va por en medio de las V que ven por acá. Voy a realizar un aumento, entonces por allí mismo voy a meter nuevamente el ganchillo, voy a sacar hebra y realizo otro punto bajo. Entonces ya tengo un aumento. ¿Listo? Ya teniendo ese aumento, simplemente vamos a realizar puntos bajos centrados en toda la hilera. Entonces centrado es que cojo aquí en medio del punto, meto el ganchillo por allí, ahí pueden ustedes revisar por detrás si le salió bien por el centro, y tomo hebra, la saco y cierro con otra y ya punto bajo centrado. Vamos a realizar eso en toda esa hilera. Bueno, entonces aquí llegué ya al último punto antes del aumento. Entonces miren, aquí tengo el aumento que realicé en la anterior vuelta, y como ya llegué al aumento, entonces voy aquí a diferenciar los puntos, son 3 los que hice, ¿no? Entonces voy a hacer 3 aumentos en cada punto. En total voy a tener que hacer 6 puntos. Entonces empezamos acá. Aquí entonces iría el primer aumento. Estos son difíciles de coger por ahí, entonces con paciencia yo me fijo por detrás, no ha salido centrado. Por ahí ya salió centrado, miren. Entonces se fijan bien. Entonces aquí realizo el primer aumento, o sea 2 puntos en el mismo. Listo, primer aumento. Ahora voy al siguiente punto, me fijo, entonces ahí ya salió. Realizo otro aumento, o sea 2 puntos en el mismo. Voy 2 aumentos, faltaría el último. Listo, entonces tengo 3 aumentos, 6 puntos en total en el extremo de nuestra base. Entonces así vamos a realizarlo esta segunda vuelta. Ahora, como aquí ya volví a los puntos bajos sencillos, entonces vamos a seguir así. Vamos a realizar puntos bajos centrados sencillos por cada punto que tenemos allí en la base. Listo, entonces aquí volví, o ya llegué al último punto antes del aumento, nuevamente los 2 puntos que realizamos de últimas en la anterior vuelta. Entonces, como aquí ya tengo un aumento, ¿cierto? Que fue el primero que hice, entonces me faltan 2 aumentos, entonces son en total 3. Entonces serían en estos 2 puntos los aumentos. Entonces por allí meto el ganchillo y realizo 2 puntos en ese mismo. ¿Sí ven? Entonces ya tengo el aumento. Ahora entonces el siguiente aumento. Listo, entonces ya tengo un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos. Ya tengo los mismos del otro extremo, entonces ya tengo la misma cantidad de puntos. Vamos a cerrar y abrir para la siguiente vuelta, para la tercera. Entonces, ¿cómo cierro?
exactamente como hicimos ahorita, pero entonces ya no vamos a hacer ese nudo que hicimos, sino simplemente abrir y cerrar con punto bajo. Entonces, aquí en la primera cadeneta que ven arriba, este es el punto bajo, este no, sino arriba, ¿cierto? En la primera cadeneta vamos a meter el ganchillo de atrás hacia adelante. Ese es el cierre invisible, la idea es que no se note dónde cerramos y abrimos. Entonces allí cojo la orejita que solté y voy a pasarlo por allí, apretando. A mí me gusta apretar bastante porque a mí no me gusta que se vea el espacio, ¿no? En la que uno cierra y abre. Teniendo este acá, voy a poner el dedo un poquito para que no se me vaya a perder. Miren cómo lo hago yo, para que no se me pierda. Y voy a meter entonces en el primer punto, que sería este, digamos el que se ve justo abajo donde cerré y abrí. Entonces en este voy a meter el ganchillo, digamos que es el primer punto, ¿no?, que realizamos de toda la vuelta. Entonces por aquí voy a meter el ganchillo, miren, justo por el centro. Voy a poner la orejita allí en la aguja, miren. Listo ya. Voy a ponerla allí y voy a tomar hebra y ya simplemente lo que voy a hacer es deslizarla hasta el otro lado. Listo, entonces aquí ya cerramos para terminar el punto bajo centrado. Y este será el primero. Entonces vamos a empezar ahora el patrón de la siguiente vuelta. Va a ser un punto, un aumento, un punto, un aumento en los extremos, ¿no? Aquí no, aquí es punto bajo sencillo. Cuando lleguemos a los extremos, entonces ya no vamos a realizar un aumento por cada punto, sino un aumento, un punto sencillo, o un aumento, un punto sencillo. Entonces se los vamos a ver en la práctica. Entonces aquí empezamos con punto sencillo. En el siguiente, que es el del aumento que hicimos en la anterior vuelta, ¿cierto? Allí vamos a realizar un aumento. O sea, 2 puntos allí, en el mismo. Entonces, un punto sencillo, un aumento. Y vamos a seguir en toda la hilera con el punto bajo centrado normal. Aquí llegué al último punto antes del aumento. Entonces, como les venía mencionando, aquí vamos a realizar un punto sencillo, aumento, punto sencillo, aumento. Entonces, en este caso vamos a empezar con el punto sencillo. Entonces, vamos a realizar un punto solito. Y en el siguiente punto, un aumento. Entonces, 2 puntos allí en ese. ¿Listo? Vamos en el siguiente con punto sencillo. Siguiente, punto con aumento. En el siguiente, entonces el punto sencillo. Y ya entonces nos queda el último de aquí el extremo de aumentos, ¿no? Entonces vamos a realizar el último aumento. En total, en cada extremo del óvalo de nuestra base tenemos que realizar 3 aumentos, no más, 3 aumentos. Entonces ustedes aquí se fijan en su tejido. Entonces va 1, 2 y 3 aumentos, no más, no pueden haber más de 3 aumentos. Entonces la idea es intercalar de tal manera que me queden los 3 aumentos. Ya entonces realizando este último, vamos a realizar nuevamente la hilera de puntos bajos centrados normal, sencillo, sin aumento. Aquí ya entonces llegué al último sencillo y ya llegué a los aumentos, ¿verdad? Al extremo. Entonces exactamente lo mismo. Vamos a realizar un punto bajo normal, un aumento, uno sencillo, un aumento. Aquí ya tengo un aumento, ¿no? Entonces ya solo me faltaría hacer 2 aquí en esta parte. Entonces, un punto sencillo, un aumento. Sencillo. Y el último punto sería un aumento. Listo. Terminamos entonces la tercera vuelta y vamos a la última, a la cuarta vuelta. Entonces vamos a cerrar y abrir exactamente igual. Entonces vamos a coger la primera cadeneta que se ve arriba, metemos el ganchillo de atrás hacia adelante,
Cogemos la orejita, la sacamos por allá, la parte de atrás, jalamos un poquito, ponemos el dedo, soltamos, pongan el dedo porque si no se les pierde. Entonces ahí les muestro, voy a ir entonces al primer punto ahora. No me salió centrado, voy a volverlo a intentar, aquí está centrado. Suelto allí la orejita y cojo hebra y paso por allí. Ahí se los complica un poquito, háganle fuercita y ya. Listo, y cerramos entonces para hacer el punto bajo. Entonces tenemos nuestro primer punto bajo. En esta vuelta, que es la cuarta, entonces no vamos a realizar un punto, un aumento, un punto, sino 2 puntos, un aumento. 2 puntos sencillos, un aumento. ¿Listo? Entonces ese es el patrón que vamos a manejar acá. Entonces 2 puntos sencillos, entonces ya voy uno. En el siguiente punto entonces hago el otro sencillo. Y por último entonces el aumento. Listo, entonces 2 puntos sencillos, un aumento. Y vamos a realizar nuestra hilera de puntos bajos. De aquí terminé ya el último punto de los puntos sencillos. Aquí llegué al otro extremo donde están los aumentos, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a realizar el patrón de 2 puntos bajos, 2 puntos bajos sencillos, un aumento. ¿Listo? 2 puntos bajos sencillos, un aumento. Dos puntos bajos sencillos, un aumento, ya sería el último porque ya vamos 3 aumentos. Recuerden, más de 3 aumentos no deben hacer. Listo, y empiecen a darle forma con sus manos, sus dedos, no pasa nada. Listo, aquí termino la hilera con puntos bajos sencillos. Bueno, aquí llegué al último bajo sencillo, ¿cierto? Aquí nuevamente los aumentos, entonces vamos a realizar el patrón 2 puntos bajos, un aumento. Entonces aquí sería el primero, entonces 1, 2, aumento. Listo, aumento. 2 puntos bajos sencillos. Y por último, el aumento. Aquí tengo 2 puntos sencillos y aumento. Entonces ya completo esa vuelta. Bien, entonces aquí ya tengo mi base. Como les digo, a veces se le tiende a uno a doblar, enrollarse un poco, pero no es nada grave. Lo importante es ustedes darle su forma por detrás, por delante, van aplastando. El trapillo es muy manejable, por eso es un material muy bueno para tejer. Si se les dobla muchísimo ya, entonces como les digo, cambien de ganchillo. Pongan uno más grande o quizás aflojen el tejido, están apretando mucho. Para cerrar, entonces, ¿qué vamos a hacer para cerrar acá? Voy a coger la cadeneta que está aquí justo. Voy a meter el ganchillo ya no por delante, perdón, por detrás, sino por delante. Entonces vamos a meter por allí sin soltar esta hebra. Vamos a meterlo, vamos a sacar y vamos a hacer un nudo deslizado, que es así. No vamos a realizar un punto bajo, sino uno deslizado. Aprietan nuevamente, entonces cojo esa cadeneta y hago un nudo deslizado hasta el siguiente. ¿Listo? Voy a cortar, entonces voy a dejar un poquito de hebra.
y saco con el ganchillo. Listo, aprieto un poquito. Y lo que voy a realizar aquí es una falsa cadena, que ya se las he explicado aquí mismo en otros videos. O si ustedes han comprado mis masterclass, entonces ya se los he enseñado súper bien. Que simplemente es coger de atrás hacia adelante la cadena, que está justo adelante. Metemos la hebra por allí, sacamos. Y ya entonces simplemente es volverla a deslizar. Cogiendo esta hebra de atrás, aquí. Y apretamos, listo. Entonces ya hice mi cadena falsa. Bueno, entonces ya tenemos nuestra base. Voy a medírsela, seguramente me quedó un poquito más grande de 22 centímetros. No pasa nada. Entonces por acá, 24, miren, 2 centímetros más. Entonces 24 centímetros, creo yo es lo máximo que podría quedarles. Ya más grande, 25, 26, 27 ya me parece demasiado grande. 24 está súper bien. Entonces 24, en la otra muestra que les estaba aquí mostrando, es de 22. Entonces eso varía mucho, como les digo, el trapillo que uno use. Lo importante es que no quede demasiado grande. Entonces esta mía va a quedar de 24. 24, de 22 a 24 es más o menos las medidas que siempre utilizo para mis bolsos. Quizás más de 24 o 25 no los hago porque ya queda demasiado grande, muy pesado. Entonces 24 está bien. Nuevamente por aquí mi trapillo. Y voy a empezar a tejer puntos bajos. Cogiendo, aquí se ven las cadenas, ¿verdad? De todo el extremo, de los bordes. Voy a coger esta hebra solamente. ¿Listo? Entonces solamente esta hebra es la que voy a coger. No voy a coger así y tampoco voy a cogerla de atrás aquí como suelo hacerlo, sino esta. Entonces voy a coger ahí, voy a meter mi ganchillo, cojo la hebra, por aquí así la saco. Voy a jalarla esta que me quedó muy cortica, listo. Entonces ya metí aquí una orejita, voy a hacer otra pasada para que me quede el punto bajo. Y voy a realizar puntos bajos en toda esta hilera. De esta manera van escondiendo su hebra, obviamente. Puntos bajos normales. Bueno, aquí terminé la primera vuelta de puntos bajos y se les va a volver así, miren. Si les queda así, no se preocupen. ¿Por qué? Porque estamos apenas en la primera hilera. Entonces, si se les empieza, porque es que a mí me escriben a veces, me mandan fotos, van haciendo una vuelta nomás y me dicen, mira cómo lo tengo, no sé qué. Entonces, yo siempre les digo, sigue avanzando, sigue. Y ya después se les arregla. Entonces, eso es lo que pasa a veces con el trapillo y no hay problema. Entonces, por aquí se ondea, ustedes denle su formita. Listo. Y ya. Vamos a seguir. Listo. Por aquí esta hebra, bueno, la pueden ir escondiendo, voy a esconderla para que no me estorbe. En el mismo tejido uno esconde las hebras, ¿no? Entonces la voy a ir escondiendo para que no me estorbe. La corto. Listo. Bueno, entonces aquí ya llegué al último punto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, para cerrar y abrir los puntos, porque como les digo, no vamos a hacer punto centrado, vamos a hacer el punto bajo normal. Entonces no vamos a coger por detrás normal como lo estábamos haciendo. Sí, vamos a cerrar de una manera pues parecida, pero no igual. Entonces ya les muestro. Voy a soltar aquí el tejido de la orejita. Voy a meter el ganchillo en esa primera cadena de arriba. ¿Listo? Voy a coger la orejita. La jalo hacia atrás. Aprieten esa orejita, apriétenla. Digamos de aquí de la que va al trapillo, la que va al ovillo, no esta sino esta. Entonces, una vez la tengo así, ¿qué voy a hacer? Entonces, vamos a realizar el punto bajo que les digo con un truquito de coger la hebra diferente para que nos quede la forma de X en los puntos bajos. ¿Cómo se hace? Entonces yo aquí ya saqué hacia atrás la hebra, voy a, sin pasar hebra, o sea, no voy a coger más, sino que voy a pasar aquí adelante.
por ese mismo, o sea, por donde metí yo esta hebra, por ahí mismo voy a meter el ganchillo, pero por delante. Así. Y entonces voy a coger hebra, pero entonces no voy a cogerla por encima del ganchillo, sino por debajo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces no voy a coger la hebra así, a jalarla hacia adentro por encima, sino por debajo del ganchillo voy a tomar la hebra. Voy a sacarla por allí, jalo, y aquí nuevamente por debajo del ganchillo cojo la hebra. No vamos a cogerla así y a jalar hacia adentro, sino por debajo del ganchillo y cerramos ese punto. Listo, este sería el primer punto. Si ustedes desean poner allí algo que le diferencie, o sea, que ustedes se den cuenta después que esa fue la primera cadeneta, pueden hacerlo. Un marcador de puntos o otra hebra, pueden hacerlo. Voy al siguiente punto, que sería esta cadeneta. Meto el ganchillo por ahí. Miren cómo cojo la hebra por debajo del ganchillo, saco, jalo y nuevamente por debajo del ganchillo cojo y hago el punto bajo. Si ven que ya no se ve como tal una V sino una X, entonces nuevamente, entonces en la siguiente cadeneta cojo por debajo del ganchillo la hebra y saco y hago el punto bajo. Nuevamente por debajo saco, nuevamente por debajo. Entonces eso es lo que deben tener en cuenta al realizar este punto bajo, que no vamos a coger por encima del ganchillo la hebra, sino por debajo. En las dos ocasiones en las que tomamos hebra para hacer el punto, por debajo del ganchillo. Listo, entonces vamos a realizarlo así. Al principio es difícil porque ya nos acostumbramos de otra manera, pero concéntrense y verán que les va a salir ya después más rápido. Entonces todo por debajo del ganchillo, por debajo del ganchillo, no por encima. Aquí tengo el último, si pueden ver aquí empecé la anterior vuelta. Entonces voy aquí y vamos a cerrar. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar? Entonces nuevamente suelto aquí esta orejita. De atrás hacia adelante voy a meter el ganchillo. Entonces, aquí este tema, bueno, aquí de cerrar y abrir va a estar un poquito complicado. Por eso les digo que coloquen marcadores. Yo no lo hice, pero bueno, aquí ya veo cuál es el punto que debo coger, ¿no? Entonces, aquí tengo la primera cadeneta. Esperen que me enfoque ya. La primera cadeneta que se ve en la parte de arriba. Esa es la que voy a coger para cerrar y abrir nuevamente. Entonces voy a cogerla de atrás hacia adelante. Por aquí paso la orejita, jalo. Listo. No tomo hebra, o sea, no cierro esta, sino que me voy a ese mismo, donde saqué, digamos, la hebra. A ese mismo y hago entonces el punto bajo. Listo, como ya les enseñé. Entonces ya cerré y abrí. Y aquí sigo nuevamente. Entonces con los puntos bajos nuevamente sigo. Y esto lo vamos a realizar en todas, absolutamente todas las vueltas. Así tal cual. Vamos a cerrar y abrir como ya les he mostrado, para que este punto aquí no les quede demasiado apretado como a mí. Entonces traten de eso precisamente. Traten de que esta orejita no quede demasiado pequeña cuando la pasen hacia atrás. Más bien traten de abrirla, de que quede un poquito más grande. Y ahí sí la llevan hacia atrás y la aprietan un poco. Listo, que no quede demasiado pequeña. Por allí, como les digo, por allí mismo meten el ganchillo, toman la hebra y ahora sí realizan el punto bajo. Listo, entonces miren cómo ya me quedó más flojito este. Eso es básicamente lo que vamos a realizar en toda la parte del cuerpo del bolso, hasta tener 18 centímetros. Pero voy a dejar a un lado este porque aquí ya les mostré básicamente cómo va el punto. Como les digo, no se asusten si les va a quedar como a mí.
Eso quedó ahí bailando. No importa, miren que uno a medida que va tejiendo, el mismo peso del bolso hace que se ponga rígido, o sea, que se enderece. Si ya es mucho lo que se les tuerce, es porque quizás el trapillo es muy licrado, pero entonces, como les digo, usen una aguja mayor y tensionen menos. ¿Listo? Igual con las manos uno el trapillo le da forma, el trapillo es bonito por eso, porque uno lo acomoda o o se acomoda, como digo yo. ¿Listo? Entonces no pasa nada, no se frustren. Así. Bueno, voy a dejar aquí a un lado este y voy a seguir con este que ya tengo, miren. Como les mostré ahorita, algo así va a tener que verse. Muy bonito, ¿cierto? El punto X. Por aquí, bueno, aquí me equivoqué un poquito, pero básicamente es como a ustedes les va a quedar, donde se abre y se cierra. Yo no le he acomodado, pero una vez uno acomoda el trapillo, ya se ve más plano, ¿listo? Entonces, como les digo, todo se puede acomodar. Con el trapillo eso es lo bueno, ¿listo? Pero entonces lo que les quiero mostrar, pero si son de estas, entonces sí vamos a tener que tejerlas aquí mismo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, una vez ustedes tengan la altura deseada, que yo ya tengo aquí el bolso, el alto que lo quiero, voy a seguir tejiendo, haciendo el punto. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden optar por, como les digo, esta argolla o la que se abre, cualquiera de los dos. Pero entonces, para esta, vamos a tejerla allí mismo, o si no, después no la vamos a poder poner. Entonces, simplemente lo que yo hice es acá, miren, hacer así los extremos, más o menos guiándome en ¿cierto? En los extremos de la base, como para saber en dónde sería el centro de cada extremo. Entonces lo hice un poquito, ya entonces vuelvo y lo abro, y aquí ya puedo fijarme en cuál sería el centro de los extremos, ¿cierto? Voy a coger esta argolla, como pueden ver no es tan grande, pero tampoco tan pequeña, es mediana. Entonces para esta argolla voy a coger 3 puntos para ponerla. Por aquí Chir le dice, al final no le restaste puntos o es la forma que coge y es recto. No, es recto. Ni aumentas ni quitas puntos. O sea, sigues así como vas. Lo importante es que al cerrar y al abrir la vuelta no agreguen puntos. Porque a veces también uno comete ese error al hacer punto bajo normal. Y es que puede uno estar agregándole puntos de más. Entonces ya se empieza a abrir, ¿cierto? El tejido. Entonces, al cerrar y al abrir, tengan muy en cuenta eso. Si ustedes ven que se les empieza a abrir, es porque al cerrar hicieron un punto de más. O al iniciar una vuelta nueva hicieron un punto de más. Entonces, también eso puede pasarles. Pero no, es recto. Entonces, bueno, por aquí yo voy a seguir con el tejido. Ya me fijé más o menos en dónde queda el centro. Entonces, voy a coger la argolla por aquí. Entonces voy a meter el ganchillo, ¿cierto? Voy a meter la argolla en el ganchillo, por así decirlo, y voy a realizar el punto bajo normal. Y entonces aquí ya me agarró una parte. Sigo, entonces nuevamente meto el ganchillo ya por el medio, sosteniendo la argolla. Y como les dije, voy a tomar solo 3 puntos para que me quede bien puesta. Y listo, miren. Así la agarré. Y ahí queda fija. Entonces pueden hacerlo de esta manera si no tienen argolla mosquetón. Si tienen la argolla mosquetón de la que se abre es mucho más fácil. Simplemente siguen normal el tejido y ya pues después ponen la argolla. Pero así vamos a manejarla para este tipo de argollas que no se abren. Aquí entonces ya llegué al otro lado, voy a poner la argolla nuevamente, entonces aquí la tomo, miren cómo la dejo ahí puesta como con el dedo y ya solamente es meter el ganchillo por ahí. Y hacer los puntos. Listo, 3 puntos para esa argolla. Y ya
terminamos. Entonces termino aquí mi vuelta. Listo, ya tengo las dos argollas puestas, que eso es lo que quería mostrarles. Y ya lo que me queda es hacer el punto deslizado, como les digo. Entonces aquí ya, que es el último punto, entonces no voy a cerrar y abrir, sino simplemente voy a pasar la aguja de adelante hacia atrás normal, por la primera cadeneta. Bueno, esta me quedó un tris apretada, entonces está difícil, ya. Y vamos a realizar el punto deslizado. Listo, nudo deslizado por cada cadeneta. Esto nos va a ayudar a que el punto quede mucho más firme, el borde, perdón, quede mucho más firme y no se doble para un lado fácilmente. Entonces vamos a realizar así, nudo deslizado, y miren que aquí se ve gruesito, precisamente eso es lo que queremos, que se ve así en todo el borde. Aquí terminan, realizan su cadena falsa y listo. Entonces quedamos ya con el cuerpo del bolso, ya con sus dos argollas. Y entonces esta es la primera parte de esta masterclass.